Vivienda, ¿no es cierto? Y Hábitat, si no me equivoco en la definición. Ahora, la sumamos a Graciela Ocaña. Tiene un pedido de informe sobre el caso Luana Volnovich. Graciela, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Hemos presentado hoy junto a otros diputados de Juntos por el Cambio un pedido de informe sobre esta situación, porque más allá del viaje, más allá de lo que yo creo que es cuestionable, porque por un lado se le dice a los argentinos que no viajen, que pasen sus vacaciones en Argentina. Por otro lado, tenemos que los funcionarios tienen otra vara, otras reglas totalmente distintas. Y es parte del relato kirchnerista, ¿no? Lo vimos con el vacunatorio VIP en su momento, lo vimos con las fiestas clandestinas en Olivos, donde para los ciudadanos rige una norma, regía la cuarentena estricta, pero para los funcionarios del gobierno eso no se cumplía, empezando por el propio presidente. Ahora, esto digamos, merece una explicación. En el caso del PAMI, si me permitís, claro, es que aquí se ha ido el director, el subdirector, la secretaria general que debía, digamos, suplirlos. Creo que el otro secretario general ha sido padre recientemente y debe estar por ese tema de la licencia unos días, pero lo grave es que no hay responsables en el PAMI. Entonces esto se ha dejado a miles de adultos mayores, digamos, a la deriva, y yo creo que esto es lo cuestionable fundamentalmente, y queremos saber cómo se tomó esta decisión, cuáles han sido justamente las delegaciones de firmas y cuántas resoluciones se han tomado en la ausencia de la directora y del subdirector. A mí me parece que es importante esto, porque no es que el PAMI tiene todo resuelto, el PAMI tiene muchos problemas. Yo he subido a mis redes sociales una serie de reclamos que me llegaron en las últimas horas, en donde hay de todo tipo. La gente no tiene prestaciones, el servicio de atención domiciliaria no se está brindando. Muchas personas han visto cancelado este servicio, y es un servicio esencial para poder contener al adulto mayor en sus casas, para ayudar a las familias. Hay problemas con los turnos de las especialidades, problemas con algunos medicamentos oncológicos, problemas, ayer lo comentaba Eduardo Feynman, también a través de sus redes sociales, claro, en el hospital Milstein, donde faltan insumos, es un hospital del PAMI. Entonces me parece que la directora del PAMI debía ocuparse, más que tomarse vacaciones, de estos problemas y hacerse cargo, porque me parece que es éticamente reprochable esto, que mientras se le dice a los jubilados que pasen sus vacaciones en las plazas con el PAMI, los funcionarios estén en destinos exclusivos en el Caribe. Claro, yo creo que esto es lo cuestionable de este tema y fundamentalmente lo reprochable. Yo espero que el presidente, cuando Luana Volnovich y Rodríguez regresen a Buenos Aires, le pida la renuncia, porque la verdad que es inaceptable esta situación. Y además, ayer con el doctor Singh aquí y con el resto del equipo, por supuesto, se planteaba, ¿quién firma en el PAMI? Porque si ella, que es la 1, y el 2, y esta es otra pregunta que surge, el 2 es su pareja, antes de ser funcionario, porque si fue nombrado Martín Rodríguez, tampoco sabemos la expertise de ambos en un organismo tan sensible que debe cuidar a nuestros mayores. Y la pareja son los que mandan en el PAMI y se van juntos de vacaciones, ¿no pareciera ser razonable si el organismo no funciona del todo y si no hay firma además, Graciela? Bueno, eso es lo que justamente pasó y por eso estamos haciendo esta presentación, este pedido de informe. Y la verdad, Hugo, es muy doloroso para los adultos mayores toda esta situación. Porque los adultos mayores, hay que recordar, la mayor parte, 7 de cada 10, ganan 29.000 pesos. Claro. Y mientras tanto ven esta situación. Ningún adulto mayor con esa cifra
puede irse de vacaciones, ni en la Argentina, ni por supuesto en el exterior. Por eso es muy doloroso, porque han sufrido las consecuencias de una política que ha sido muy agresiva con ellos, porque no solamente hubo una reducción en las jubilaciones y pensiones a partir de la suspensión de la movilidad jubilatoria, sí. Y por otro lado ven que la vicepresidenta resulta que está ganando 3.400.000 pesos porque cobra 2 jubilaciones de privilegios que no tienen que ver con el trabajo como es lo que muchos adultos mayores han aportado durante 30 o 40 años de su vida. Y por otro lado, las prestaciones de PAMI son súper deficientes. Entonces, estos son los problemas centrales y en el medio de una ola de calor donde los que más sufren las consecuencias son los adultos mayores con los cortes de energía y todo lo que pasó en la pandemia. Ellos han sufrido mucho y se los sigue castigando de esta forma. Graciela, sí. Perdón, Hugo. Sí, Silvia, claro. Hay comentarios desde hace varias semanas de que Luciano Di Cesare, creo que se llama, expresidente del PAMI, vos también fuiste presidenta del PAMI, le estarían proponiendo el regreso a la institución. ¿Vos escuchaste algún comentario al respecto? No, pero tampoco me parece a lo más apropiado. Yo creo que el presidente debería apostar, seguramente debe haber, por funcionarios de su confianza que puedan entender el tema del PAMI de salud. Espero que pase eso por el bien de los jubilados. Digamos, yo no tengo ningún interés, por supuesto, en el PAMI. Lo que sí me gustaría es que el PAMI recomponga la senda que tuvo en los años del 2004 al 2007, 2008, en donde nosotros mostramos una gestión totalmente distinta y en donde no tenías tiempo para irte ni al Caribe ni mucho menos de vacaciones. ¿Se sabe cuál es la idoneidad de Luana Volnovich? El doctor Claudio Sin también tiene preguntas, pero porque son personas de la cámpora que se van instalando en organismos públicos y que uno revisa los antecedentes y no sé si son los ideales, nada menos para un organismo que vos decís que no está funcionando bien. No lo digo yo, sino que lo dicen los propios afiliados. Claro. Esa es la voz que hay que escuchar. Y está a la vista, digamos, se han reducido las prestaciones, el PAMI tiene déficit, hay problemas, los proveedores, estos son clínicas, sanatorios, sí, tienen problemas porque no están recibiendo los pagos normalmente, y hay una serie de cuestiones donde vos ves que Volnovich, su máxima preocupación es colocar militantes de la cámpora dentro del PAMI, que no son médicos, enfermeros, asistentes sociales, sino que son militantes. Y eso me parece que es sumamente grave. Lo vi en su momento, tenía que ver con cómo se apoyaba a los centros como centros de jubilados a locales políticos de la cámpora, sí. En detrimento de lo que estaba pasando con muchos centros que por la pandemia tenían que cerrar porque no podían pagar el alquiler o los servicios. Hay una lógica de militancia y un doble discurso, porque claramente aquí se cae el relato y el indignómetro aumenta, porque la gente dice, ellos militan desde la cámpora, algo que no cumplen en sus propias vidas particulares, porque Luana Volnovich decía que había que vacacionar, le dice Yolanda, siga vacacionando en las termas de Colón y hablaba de viajar entre nosotros por el previaje que propone PAMI, pero ella está en un lugar paradisíaco, ¿no? En Holbox, allí donde dicen que el viaje puede costar 2 o 3 millones de pesos. Entre pasajes, yo no lo estadía. Sé, no conocía el destino, te aclaro, o sea, no soy muy viajada, pero sí lo que te digo es que es doloroso, porque ni con el previaje ningún jubilado puede irse de vacaciones con 29.006 pesos. ¿Doctor? No, Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Te estaba escuchando con atención. Con Graciela fuimos ministros juntos, nos conocemos desde hace muchos años. Claro, una cosa es gestionar y otra cosa es invadir. Me parece que este grupo de gente que hoy supuestamente gestiona el PAMI, la está invadiendo, y está invadiendo la institución, que son dos hechos diferentes. Y quiero sumar a este punto el desborde de muchos médicos de cabecera,
que ya no pueden atender más a los pacientes porque les han agregado cápita tras cápita, y hay gente que llama por teléfono a su médico y no le responde porque no tiene posibilidades de hacerlo. Digamos, en la base del acceso a la salud que propone el PAMI, que es el médico de cabecera, están comenzando a aparecer, o aparecen, no sé si en este momento, pero aparecen situaciones de mucha falta de conexión, y por ende el acceso es cada vez más complicado, ¿no? Sí, y vos sabés, Claudio, que como bien vos decís, muchos médicos han renunciado a ser médicos de cabecera de PAMI, con lo cual se ha incrementado la cápita, algo que nosotros habíamos conseguido reducir en su momento para poder tener una mejor atención, mejorando los ingresos de los médicos, pagándole como correspondía. Y lo peor es que durante la pandemia los jubilados, por supuesto por las restricciones y por todo lo demás, estuvieron alejados del sistema de salud, y ellos son los que más demandan del sistema. Entonces hoy leí algunos de los comentarios, por ejemplo, el control ginecológico, que vos sabés que es esencial, o oncológico en muchos casos, los turnos, o cardiológico, tienen 3, 4, 5 meses. Una señora me dijo que lo pidió en noviembre y le dieron para junio de este año, noviembre del año pasado. Entonces, es imposible porque el deterioro en la salud es enorme. Entonces, todo eso es lo que hay que ocuparse. Y me parece que un funcionario, vos, Claudio, fuiste ministro, no tiene tiempo para irse de vacaciones. La verdad que puede irse un fin de semana, hacer un fin de semana largo, pero siempre en el país, porque tenés que estar comprometido con lo que haces. Y en el caso de Volnovich y Rodríguez, evidentemente no hay compromiso. No dejaron a nadie a cargo del PAMI. Y eso muestra que dejaron a la deriva a millones de jubilados. Cuando en el PAMI tiene problemas, ayer Eduardo lo comentaba en el tweet, y yo tengo la misma información. Claro. Después vamos a hacer un paréntesis con el tema ANSES, que es otro tema en el que estuviste muy presente reclamando que Cristina no tenga lo que no obtuvo nadie hasta aquí, que una vicepresidenta cobre una doble pensión, una doble jubilación, porque el ANSES no apeló y porque la justicia tampoco se opuso a ese beneficio que es extraordinario respecto del resto de los argentinos. Pero habló Ginés González García sobre el vacunatorio VIP. Sé que también seguiste ese tema, lo queremos escuchar, y también el doctor Claudio Shin, porque obviamente es un experto en salud, tiene algo para decir. A ver. La tranquilidad que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitado, no hice nada incorrecto, eso lo he planteado bien a la justicia, pero quizás cometí alguna estupidez, ¿no? Por admitir que 10 casos, como consecuencia que se negaron a ser vacunados en el lugar donde tenían que vacunarlos, que eran en el hospital Posadas, que aparecieron por el ministerio, ¿no? En un día que yo no estaba, bueno, una cosa rara, pero a la distancia pienso que no, por ahí me lo dicen mucho, no pudo haber sido fortuito, algunos creen que fue una emboscada, digamos, ¿no? Una cama, como dicen los muchachos, pero bueno, ya eso pasó, y me enteré porque la prensa ya tenía la información que me habían pedido la renuncia, ¿no? Hubiera querido hablar y explicar que todos los casos estaban involucrados por ser personal de salud, por ser personal estratégico, por tener la edad o por tener una patología. ¿Ginés sufrió una emboscada, Ocaña? La verdad que lo ignoro. Lo que sí me parece es que Ginés es el responsable, y no de 10 casos, porque la justicia ha comprobado de que fueron muchos más las personas, vimos que funcionaban en varios hospitales en la provincia de Buenos Aires, en el mismo Posadas, vacunatorios, a donde había personas que tenían privilegios, desde militantes que no tenían indicación de edad, ni eran personal de salud, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que tuvieron el privilegio de vacunarse antes. Yo creo que lo peor, uno puede reconocer que cometió un error. Ginés ni siquiera reconoce que cometió un delito. No es un error, sino es un delito. No es una estupidez, es un delito, porque él fue cómplice de los que se robaron las vacunas. Y a mí me parece que una de las pocas decisiones acertadas del presidente Fernández, que es pedirle la renuncia. Así que yo no creo que haya sido una emboscada.
Yo creo que Ginés cometió muchos errores, como llevó adelante la pandemia, su falta de previsión sobre lo que estaba empezando a suceder en el mundo, que tuvo un costo muy grande para todos los argentinos, no solamente en vidas, sino también en actividad económica, en la situación económica que hoy estamos viviendo. Y después está todo el capítulo de la compra de vacunas, que Ginés todavía no explicó por qué en plena pandemia, cuando se necesitaban las vacunas, rechazó 13 millones de vacunas de Pfizer, porque decía que le pedían cosas que él no podía aceptar. Ahora después terminó firmando, Pfizer entregó, todavía el fondo ruso sigue debiendo vacunas, llevamos más de un año, lo mismo que AstraZeneca, el amigo de Ginés Sigman, y resulta que Pfizer y otros laboratorios que no querían su gestión comprar vacunas fueron los únicos que la han entregado completamente de acuerdo a los compromisos que tomaron. Eso costó muchas vidas, porque si esas vacunas hubieran llegado en marzo, en febrero, muchos argentinos que murieron en la segunda ola estarían vivos. Graciela, solo quiero agregar esto en el discurso, en este audio que escuchamos de Ginés González García. Lo curioso de esta historia es que él comete una deslealtad muy grande, porque en última instancia quien le tendió la emboscada, o cama, como lo llama él, es su propia gente. Digamos, nadie de la oposición fue a pedirle... Es Berbisky, digamos, pero Horacio Berbisky. El Berbisky, digamos, el punto es, él denuncia o cuenta que su propia gente, sus amigos, le tendieron una emboscada, le tendieron una celada. Está alegando no es la oposición que le pidió, no fue Graciela Ocaña que le pidió, che, por favor me vacunás, que de pronto necesito... No, fueron sus amigos. Entonces, la verdad es que habla muy mal de él, si sus propios amigos le tienden una emboscada y le hacen una cama, y esto significa que lo echen del gobierno, porque finalmente lo echaron. Entonces, el punto es, me parece... No termino de entender cuál es el objetivo de este comentario, pero la verdad que lo hace quedar muy mal parado, porque habla muy mal de la gente con la que se rodea o de sus propias amistades que le tienden celadas. ¿Graciela? Sí, yo creo que Ginés tiene que le cuesta reconocer sus errores. ¿No? Él habla... no se ha hecho cargo, ¿no? Y me parece que ojalá la justicia, que ha determinado que se prosiga la investigación, encuentre a los responsables. También no nos olvidemos de Bisotti y de las vacunas que fueron al Calafate para el jardinero de Cristina y para el ama de llave de Cristina. Es otro capítulo que también debe ser aclarado. Gabriel Iesi tiene una pregunta y seguramente un aporte sobre el tema judicial. Gabriel. Buenas tardes, Graciela. Quería sumar a lo que venían conversando, porque Ginés González García, entre otros, está investigado por el delito de abuso de autoridad. La jueza María Eugenia Capuchetti, en su momento, allá por julio, archivó parcialmente esta investigación. Y el 30 de agosto del 21, la Sala Primera, con la firma de los 3 jueces, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, ordenó reabrir la investigación. Imaginamos que este año, agosto, pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No hubo novedades. El fiscal Sergio Rodríguez, el fiscal de la Procuración de Investigaciones Administrativas, aportó 300 y pico más de casos de supuestos vacunados VIP. Con lo cual es de esperar, la información que tengo, que en febrero habría novedades. Y esas novedades serían citaciones a prestar declaración indagatoria. ¿Qué dato? Sí, yo creo y hay que reconocer el trabajo que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas, siguiendo el expediente, y lo que ha aportado, que creo que es muy importante, el trabajo de Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, sin duda. Y más allá también del fiscal y en este caso. El fiscal es Eduardo Taliano, en este caso. Exactamente. A mí me parece que es central eso, porque la verdad es que la sociedad lo que sintió con la resolución de la doctora Capuchetti, que si bien no era
un sobreseimiento general de todos los involucrados, sentía como que no era importante. Y yo creo que para la sociedad ha sido importante, como lo es también la fiesta de Olivos, que tiene que ver un poco, como lo decía antes, con esto que pasa con Volnovich, digamos, ese doble discurso donde las reglas son para los ciudadanos de a pie, pero nosotros los dirigentes hacemos otra cosa. La gente está cansada de eso y creo que en octubre y luego, en septiembre y en noviembre expresaron eso en su voto. Graciela, gracias por el contacto. Vamos a seguir todos los temas de cerca. No, gracias. Y nosotros, para recordarte el tema de la jubilación de Cristina, hemos ido nuevamente a insistir porque queremos llegar a la Corte y por suerte la Cámara de Apelaciones en Previsión Social le ha dado vista al ANSES para que conteste, porque ahí hay una enorme cantidad de irregularidades cometidas por otra camporista que tiene a cargo otra de las grandes instituciones de la seguridad social. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Después vamos a seguir porque Silvia Mercado tiene más datos de los funcionarios viajando al exterior, pero el dato de Ferraresi en Cuba nos parece